está diciendo que nosotros como personas, estamos en 3 dimensiones, que esas dimensiones son irreductibles y son el lenguaje, la corporalidad y la emocionalidad o la emoción. Él dice que detrás de esas 3 dimensiones, como personas, como seres, no hay más que contar. No hay más que contar. ¿Por qué? Porque todo descansa en el quicio del lenguaje. ¿Yo cómo doy cuenta de lo que tengo adentro? ¿Mediante qué? Mediante el lenguaje. ¿Cómo dan los estudiantes cuenta de lo que tienen adentro? Mediante lo que pueden manifestar. Entonces, es muy importante y también necesario que logremos validar qué tipos de lenguajes estamos usando con los estudiantes. ¿Qué tipos de lenguajes estamos qué tipos de lenguajes estamos utilizando con los estudiantes? ¿Por qué? Porque creemos que solamente es la palabra expresamente dicha. Y nos lo diría Albert Mehrabian en 1985 en la Universidad de UCLA. Nos decía, si yo solamente me paro en lo que es el lenguaje verbal, solo estoy utilizando el 7% de lo que es la efectividad del mensaje. Solo el 7% es el lenguaje expresamente dicho. Quiero que lo validemos en un ejercicio muy sencillo. Busca el que tiene al frente, póngase de pie, rapidito, póngase de pie, busca el que tiene al frente y párense frente a frente, por favor, Fabián. Párense así, mirémonos así como estoy aquí en este momento con Fabián. Todos así con una persona, todos con una persona, eso es. Ya, ahora sí buscan. Aquí, mira acá, que hay una persona. ¡Listo! Bien, mírense frente a frente. Mírame de frente y dime, ¿qué dice que me está? Ok, no se me queden solos. Una persona que se anime a comenzar, sin saber qué vamos a hacer y bien arriesgado, levante la mano. Uno de los dos del frente, eso. Aquí te ganaron. Uno de los dos, listo, ahí empiezas tú. Uno de los dos que están así, y listo, ok, bajen la mano. Como este mundo es de los arriesgados, premio para ellos y empieza el otro. Por desarriesgado. ¿Listo? Y empieza el otro. Es muy sencillo, muy sencillo. Muy sencillo. Le va a contar a la persona del frente solo con la palabra expresamente dicha. O sea que no entra ni emoción, ni corporalidad, gracias. Ni emoción, ni corporalidad. Vamos a intentar solamente hablar desde la palabra, a ver qué sucede. Entonces lo vas a mirar a los ojos y le vas a contar una embarrada que hayas hecho en tu trabajo. Ojo acá, escúchenme. La persona que pase a una segunda dimensión o una tercera dimensión, es decir, que se salga del lenguaje solamente, del lenguaje verbal, la persona que tiene al frente, con mucho cuidado y respeto, ojo acá, le va a tocar el mentón para hacerlo consciente de que está levantando así sea una ceja. ¿Listo? A ver qué pasa. Va. Una embarrada que usted haya hecho en su trabajo. Con un poquito que se mueva, ya. Ganó la tocada de mentón. Con cuidado, respeto y cariño. Emocionales. Hay una pregunta hermosa que hace Humberto Maturana, el mismo del que les hablaba esta mañana. Y es, ¿somos seres racionales que sienten o somos seres sensibles que piensan? ¿Qué creen ustedes? ¿Somos sensibles que piensan o racionales que sienten? Mejor hágame la del huevo y la gallina, ¿o qué? Precisamente de eso se trata, de construir una nueva paradoja a partir de estos elementos que se generan aquí. Ahí es donde quiero que identifiquemos. Entonces, por eso, este amigo dice que no solamente somos lenguaje, el lenguaje viene a ser como la interfaz, si lo explico desde mi experiencia como profesional, es como lo que ve el usuario final, como el Windows, ¿cierto? Como la ventana abierta,
lo que el lenguaje me puede a mí lo que me permite interactuar. Pero ¿qué hay detrás? Hay un cuerpo que lo soporta y una emoción, que también en palabras de Maturana, una emoción que está de base. Si usted va y pregunta, la emoción está primero que la corporalidad. Y la emoción y la corporalidad está primero que las palabras, que el lenguaje. Entonces, esas diferencias primero las tengo que hacer conmigo para poder identificar las de las otras personas. Ese es el primer momento. Entonces, cuando a mí me decían, venga que vamos a hablar de coaching, y no nos han dicho ni siquiera que es coaching ni nada de eso, solamente nos han enjabonado, solamente nos han dicho, nos han degenerado. Cuando me decían, vamos a hablar de coaching, yo me imagino que muchos se imaginaron esto. Muchos se lo pudieron imaginar, porque es que eso es lo que nos vende. ¿Qué es esto? ¿Qué hermenéutica tiene? ¿Qué interpretación le doy yo a esta figura? Ayudar, ¿cierto? Qué bonito. Acompañar. Pues déjenme decirle, queridos amigos míos, que esto no es coaching. Esto no es coaching. Para poder llegar a pensar en que el docente tiene habilidades de coach, se tiene que poner al frente. No así como está la imagen, sino al mismo nivel. Y entonces cuando el estudiante te habla, qué importante que te puedas bajar un poquito a conversar con él. No, pero es que... Entonces busca una silla y te sientas o lo invitas a que se siente. Pero a veces, ojo al detalle, ojo al detalle, ojo al detalle. A veces esta dirección genera emocionalidades en el otro. ¿Quieren que lo veamos? Con la misma persona con la que trabajo otra vez, de frente, gracias. Vamos a desquitar, perdón, vamos a cambiar el rol. Con la misma persona. Ahora lleven las sillas. Ok. Vamos a cambiar el rol. Vamos a cambiar el rol. Ahora el que cuenta es el otro. Y cuéntele la misma historia. La embarrada que usted tal vez haya cometido en su trabajo. ¿Listo? Y empieza a conversar con él. Empieza a conversar. Ojo a la instrucción que les voy a dar mientras conversan. Comiencen a conversar. Ok, el que está escuchando, sigue escuchando, pero se pone de pie. Póngase de pie y sigue escuchando, sigue escuchando, sigue escuchando. Solo el que está escuchando, el otro sigue conversando desde ahí. Acérquesele un poquito y no deje de escuchar, acérquesele, eso, acérquesele. Un pasito más. No dejen de mirarse y de conversar. Acérquesele. Más. Acérquesele más. Bien. Vamos terminando la historia para que no quede inconclusa y después averigüemos el chisme. Van sentándose de nuevo, por favor. Volvemos a las sillas, volvemos. Muy bien, ok, terminamos la historia, se pueden sentar y quiero preguntarles, ahí está bien, quiero preguntarles, quiero preguntarles
¿Qué sensación les generó? ¿Qué sensación les generó conversar desde abajo? ¿Qué sensación les generó conversar desde abajo? Una barrera, dice Edison. Menos conexión. ¿Desde abajo o a nivel? Desde abajo. Cuando yo estaba conversando y contando, cuando la persona se puso ahí, y yo le empecé a decir. Siéntelo como desinterés. Sí. ¿Qué más? Se siente juzgado, qué bueno eso. Y eso no es el lenguaje. Y eso no lo está haciendo la corporalidad. ¿Qué lo está haciendo? La emoción. La emoción. Por eso la historia que les pedí, gracias por no resistirse a contarla, porque en varios grupos se resisten a contarla. Gracias por permitirse contársela. Está cargada de una emocionalidad. Está cargada de una significación. Está cargada inclusive de muchas culpas, de arrepentimientos, de situaciones como esa. Así está. Entonces, si vemos esto en clave de eso que ustedes tienen ahí atrásito, que los están mirando hace mucho rato, ¿qué situación les perturba la paz? Cosas como estas, si yo hoy hago este ejercicio con los estudiantes, cositas tan minuciosas le podrían estar perturbando la paz a los estudiantes. Y yo no soy consciente y tampoco necesito entonces responsabilizarme de esto sin ser consciente. Pero la mala noticia con la que ustedes se van de acá es que como hoy se fueron conscientes, empiezan a ser responsables. Empiezan a ser responsables. Que si yo mañana hoy le pregunto a su estudiante, ¿cómo te está haciendo sentir el profesor? Tú eres responsable de que estas dinámicas, si se están repitiendo en el aula, no sean las que le están afectando y no sea lo que el estudiante está escribiendo ahí, en ese cartoncito que este muchacho de acá del frente les puso a que los interpelara todo el día. Ahí es donde quiero que lleguemos. Estas cosas que me perturban la paz no son ni siquiera guerras, ni siquiera son guerras. Venga, todos entraron y no se quedó nadie afuera. Ah, bueno, listo. Entonces, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Si creen que la perturbación de paz, y ustedes lo vieron ahí, si la perturbación de paz no es precisamente el conflicto armado, ¿en dónde empieza? En esta cotidianidad, en estas conversaciones que tenemos con el otro. Aquí mismo estoy generando conductas que ya no son pacíficas y a veces soy inconsciente. Entonces, para eso es esta entrada, para que identifiquemos las diferencias entre lenguaje, corporalidad y emoción. Gracias, gracias por tomarlo y es algo que tengo ahí preparado para ustedes. Nos comparten acá y es como lo que tú decías, Nati, lo que tú decías, sentí como si mi mamá me estuviera interrogando. ¿Por qué? Porque me acordé de mi mamá, la traje aquí a mi memoria, lo que tú nos compartes. Todas esas cosas se van construyendo a partir de. Y ahora en el almuerzo, a la media mañana, conversaba con personas que decían, es que hay que ir a ver la intencionalidad de los niños, cómo vienen a mí, con qué situaciones vienen a mí, qué hay en su memoria acá, y por eso tomábamos el tiempo Kairos y el tiempo Cronos. Como su tiempo Kairos, ese pasado que a veces a nosotros nos cuesta ya adultos y siendo conscientes de muchas cosas, como a ellos también les cuesta. Gracias. Eso es. Entonces, como la memoria nos lleva a recoger esto y cómo la imaginación nos permite proyectarnos. Bien. Y apenas hasta ahora venimos a hablar de eso que nos prometieron, y era ese coaching educativo. ¿Sí? Ojo con esta gráfica. ¿En dónde empieza? En una pregunta. Posterior a ello, en un proceso que deriva en una idea y posterior en una nueva perspectiva. ¿Se les parece un poquito a ese cuadro que colocamos desde temprano allá? Una pregunta que genere conciencia, una oportunidad de aprendizaje que me genere proceso, una validación de opciones que me dé ideas, para posterior a ello salir con unas acciones que me generen unos resultados.
Si nosotros empezamos a estructurar, ya te doy permiso, si nosotros empezamos a estructurar de alguna manera esta cátedra de paz, nos estaría sirviendo bastante este acompañamiento que nos hace esta secuencia. Primero, interesarse por generar una conciencia, por hacerse preguntas, por una crítica, porque el estudiante se genere esos pensamientos críticos. Después, acompañarlo a que se piense, a que se instaure, a que diseñe, a que reformule muchas cosas, independiente del grado en el que esté. Ahí es donde yo tengo que acompañarlo como docente, desde sus necesidades, desde su subjetividad, desde lo que es, desde su historia, desde sus potencialidades. ¿Les da sentido? Ok. Y el aprendizaje experiencial, que a mí me permite generar, empiezo de arriba, generar esas experiencias, como lo estamos haciendo hoy. Empezamos construyendo una experiencia, empezamos hablando desde su experiencia, y por eso la ha tenido escrita toda la mañana. ¿Cuál fue esa experiencia que a usted le perturbó la paz? Para que genere una reflexión. A varios tal vez ya les cayó ese insight, ese darse cuenta de qué fue lo que pasó en ese momento que a mí me perturbó la paz. Y si no, seguramente estamos en ese camino. Para posterior a ello generar unos conceptos, unas conceptualizaciones. Y ahí, ahora sí, experimentarlo de nuevo. Resignificar. Es uno de los elementos que viene y nos acompaña ahora. Resignificar. Contrapuesto a lo que nos decía esta mañana Paulo Freire, y es ir a depositar. No es obligar a que el muchacho aprenda, es darle nuevas pistas, nuevas ideas, nuevas perspectivas, sería la palabra puntual para compartir. Nuevas perspectivas para que él empiece a tener nuevas dinámicas. ¿Listo? ¿Copiaron? ¿Copiaron? Profe. Profe. ¿Listo? ¿Puedo pasar? Tómenle la foto. Yo les comparto las memorias para que queden por allá olvidadas. A mí me pasa. ¿Listo? Compartiré las memorias para acordarme de qué es lo que me tengo que olvidar. Bien, entonces pasemos a esta otra. Cuando hablamos de ese cómo, este tal vez les pueda servir como herramienta. Y es poder ver el fenómeno como fenómeno. El fenómeno como fenómeno. Lo que está aconteciendo, en pocas palabras, lo que ustedes tienen escrito ahí. Eso que aconteció, eso que les perturbó. Ahí es donde yo necesito trabajar con el estudiante. Transversal a mi cátedra, ¿cierto? Cuando hablamos de educación emocional, en ningún momento se genera una intencionalidad de la educación emocional. Debe ser transversal. Hay teóricos que reconocen que las emociones no se pueden enseñar. Las emociones vienen ya pregrabadas. Diría Antonio Damasio, las emociones son un programa con el que venimos precargados. Y lo que hacemos es poner una consecuencia, unas acciones como consecuencia de eso que sentimos. Yo no sé si ustedes se han explorado un poquito que eso en cuanto a emociones, pero ¿qué sucede cuando me enojo? ¿Qué cosas se me vienen a la mente? Y bajamos acá. ¿Qué nos podría aportar? ¿Qué nos marca el cuerpo? Lo que llamaría el mismo Damasio el marcador somático. ¿Qué nos marca el cuerpo cuando me enojo, cuando estoy triste? ¿Qué me va marcando? ¿Qué me va marcando? Entonces, mire, en toda la mitad está el fenómeno como tal. Eso que acontece, eso que sucede, eso que ya está inmutable, eso que ustedes tienen ahí escrito. Eso ya sucedió. Eso es lo que pasa con los estudiantes. No voy a dejar de darte la palabra, Nati, no te me estreses. No te me estreses. Edison también ¿quieres ir al baño? Bueno,
Mira, te estoy molestando. Bien, espérenme entonces, termino la idea y ya les doy la palabra, ¿listo? Entonces, el fenómeno me genera unas corporalidades. Aquí quiero que vean esto cómo se conecta, lenguaje, corporalidad y emociones. El fenómeno me genera unas corporalidades, unas sensaciones. A mí personalmente, cuando algo me genera incomodidad, me di cuenta, a partir de esto que me decía Damasio, lo contrasté con la teoría, que me pongo un poquito sarcástico, me pongo un poquito satírico, y no me importa, si sea mi mamá, le empiezo a hacer sátiras, y yo sé que eso no está bien. Ahora, les traslado esta conciencia a ver qué les genera, cómo se van pensando ustedes a partir de estas emociones. ¿Qué exactamente estaba sintiendo cuando escribió eso? ¿Qué corporalmente estaba sintiendo? Ahí hay una carga enorme, y por eso en las lecturas recomendadas está este libro, El error de Descartes, de Antonio Damasio. Búsquenlo, nosotros se los podemos pasar digital. Listo, búsquenlo y anímense a leer un poquito, así sea eso, porque ahí hay gran parte de lo que sucede con los estudiantes. Cuando yo los saco al frente me dice lo que decíamos ahora, se sumen.